Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos en la gracia del Señor Jesucristo, con el amor del Padre Abba y el Espíritu Santo aconteciendo en su ser siendo, en un amanecer, un atardecer o en un anochecer de este día 18 de junio del año 2022, que amorosamente los saludo en el amanecer de vereda Estrella Nueva, del municipio de Jericó, provincia de Cartama, suroeste de Antioquia, Colombia, Avia Yala, donde está el campus de la Fundación Ama Ya. La palabra del Señor nos invita hoy a meditar en el Santo Evangelio de San Mateo sobre la providencia divina y la procura siempre como buen Padre, Abba, a través de la oración que nos enseña el Padre nuestro con Jesucristo y por la gracia del Espíritu Santo, que además de la vida nos trae lo necesario para un bien vivir, para pervivir y para servir a Cristo, a la naturaleza toda, a la humanidad entera, poco a poco. Y pues en las crónicas, en el segundo libro, continuando con la narrativa sobre la caída de Atalía y en el reino de Joás, cómo se levantan sobre ruinas, sobre tragedias humanas y derroches de esa vida, de las ofrendas paganas al Señor, no escuchadas, como no es escuchada la voz de Dios y no es acogida en los profetas, los llamados, reiterados. Así que en el Salmo también, que nos invita en alabanza a hablar sobre te mantendré eternamente en mi favor, nos dice el Señor. Amén. Entonces la palabra me permite, hacemos la lectura. En el segundo libro de Crónicas, como se decía en el capítulo 24, entre los versículos 17 y 27. Después de la muerte de Joiada, llegaron los jefes de Judá y rindieron homenaje al rey. Él se dejó aconsejar de ellos, y ellos abandonaron el templo del Señor Dios de sus antepasados y dieron culto a las representaciones de Aserá y a otros ídolos. Sin embargo, el Señor les envió profetas para hacer que se volvieran a Él, pero la gente no hizo caso a las amonestaciones de los profetas. Entonces Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, fue poseído por el Espíritu de Dios, se puso de pie en un lugar elevado y dijo al pueblo: Dios dice, ¿por qué no obedecen ustedes mis mandamientos? ¿Por qué se buscan ustedes mismos su desgracia? Puesto que ustedes me han abandonado a mí, yo también los abandonaré a ustedes. Pero ellos se pusieron de acuerdo contra él y lo apedrearon por orden del rey en el atrio del templo del Señor. El rey Joás olvidó la lealtad que Joiada, el padre de Zacarías, le había demostrado y mató a Zacarías, su hijo, quien en el momento de morir exclamó: que el Señor vea eso y pida cuentas por ello. En la primavera, el ejército sirio lanzó un ataque contra Joás y después de avanzar hasta Judá y Jerusalén, exterminaron a todos los jefes de la nación, la saquearon y enviaron todas las cosas al rey de Damasco.
Solo había llegado un pequeño destacamento del ejército sirio, pero el Señor entregó en manos de ellos un ejército muy numeroso por haber abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. El Joás sufrió el castigo merecido. Cuando los sirios se retiraron, dejándolo gravemente enfermo, sus funcionarios tramaron una conspiración contra él para vengar el asesinato del hijo del sacerdote Joiada y lo mataron en su propia cama. Después lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el panteón real. Los de la conspiración contra él fueron Sabad, hijo de Simat, de Amonita, y Josabad, hijo de Simri, un moabita. Lo que se refiere a los hijos de Joás, a las muchas profecías contra él y a su restauración del templo de Dios, todo está escrito en el comentario del libro de los reyes. Después del reinó en su lugar su hijo Amasfás. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Salmo 88, en gracia al Señor, oramos diciendo, le mantendré eternamente en mi favor. La promesa que nos hace. Señor mi Dios y Salvador, día y noche te pido ayuda. Acepta mi oración, atiende a mi plegaria. Tanto es el mal que ha caído sobre mí, que me encuentro al borde de la muerte. Ya me pueden contar entre los muertos, pues me he quebrado sin fuerzas. Estoy abandonado entre difuntos, soy como los que han muerto en combate y ya han sido enterrados, como los que han perdido tu protección y ya han sido olvidados por ti. Me has echado en lo más hondo del hoyo, en lugares oscuros y profundos. Has descargado tu enojo sobre mí, me has hundido bajo el peso de tus olas. Te mantendré eternamente en mi favor. Has hecho que mis amigos me abandonen, me has hecho insoportable para ellos. Soy como un preso que no puede escapar. De tanto llorar me estoy quedando ciego. Todos los días clamo a ti, Señor, y a ti levanto las manos. ¿Acaso harás milagros por los muertos? ¿Acaso podrán los muertos darte gracias? ¿Acaso se hablará de tu verdad y de tu amor en el sepulcro, en el reino de la muerte, en las sombras de la muerte, donde todo se olvida? Habrá quien reconozca tu rectitud y maravillas. Te mantendré eternamente mi favor. Pues yo, Señor, a ti clamo. De mañana elevo a ti mi oración. ¿Por qué me desprecias, Señor? ¿Por qué te escondes de mí? Desde los días de mi juventud he estado afligido y al borde de la muerte. He soportado cosas terribles de tu parte y ya no puedo más. Tu furor terrible ha pasado sobre mí y me ha vencido. Me rodea por completo a todas horas como una inundación. Has alejado de mi amigo y compañeros y ahora solo tengo amistad con las tinieblas. Te mantendré eternamente mi favor. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, entre los versículos 24 y 34, hablando Dios y las riquezas. Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel al uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas, y Dios cuida de sus hijos. Por lo tanto,
Yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire, no siembran ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer, y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes, gente falta de fe. Así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer o qué vamos a beber o con qué vamos a vestirnos. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre celestial que ya sabe que las necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En la lectura del Santo Evangelio y en gracia del Espíritu Santo que nos permite hacer una meditación, es esencialmente volviendo al llamado que en recientes días, durante este sermón de la montaña, entre capítulos 5 y 7, que ha estado haciendo la síntesis en su cátedra magistral, nuestro Maestro Jesucristo, con todos, paganos, gentiles, creyentes, apóstoles, discípulos, sirvientes, servidores del Señor, amigos del Señor y otros también curiosos. De todo hay allí, porque siempre habla para todos, seres, desde niños hasta jóvenes, hasta adultos, y en una forma sencilla y siempre en sus alusiones metafóricas a la naturaleza, a la creación, a la obra del Padre. Y como hijos suyos, como amados suyos del Padre, como encargados por Jesucristo a su tutela, amorosamente nos llama la atención sobre todo lo que históricamente ha ocurrido en la preocupación del hombre por la pervivencia. Muchos dirían la supervivencia cuando son las adversidades y las logra superar, pero cuando se vive en gracia de Dios es pervivir, pero desde un bien vivir, bendecidos, pero no siempre somos conscientes de ellos y hablamos de necesidades, pero la vida es la gracia divina y de ahí viene lo demás. Ya es un trabajo que empieza desde el ser humano a ser consciente de su ser siendo sabio, inteligente y versátil. Se puede mover, se puede desplazar, puede laborar, tiene la posibilidad de asociarse, de relacionarse con otros seres humanos, con otros seres vivos, con otros seres en la naturaleza, y entre todos tejer y satisfacer las necesidades. Pero desde la niñez hemos sido malcriados, con todo el amor del mundo lo digo, sobreprotegidos, mal acostumbrados,
a que existe un Padre proveedor, o a un ser mayor proveedor, o alguien proveedor, que nos provee todo lo necesario para vivir, para subsistir y para poder servir, pero siempre esperando una recompensa, esperando un premio, siempre esperando que nos reconozcan, que nuestros afectos surtan un efecto en el otro, que sienta lástima, que sienta misericordia, que haga el favor. Pues como lo dice el Salmo precisamente en su promesa a Dios, le mantendré eternamente mi favor, porque toda vez que nos ha permitido la vida y en gracia suya venir a este mundo, a esta tierra, a este planeta, es para, respetando el libre albedrío, la libertad de asociación y la libertad de desarrollo individual, pero conectando con los otros seres que individualmente hacen lo suyo, pero todos en comunidad. Es ahí la prosperidad, es ahí la providencia, es ahí la pervivencia. Bien lo hacía nuestro Señor Jesucristo allí mismo en el sermón de la montaña, cuando la repartición del pan y de los peces, la multiplicación, está en el corazón. Es ir al interior, al alma, conectar allí espiritualmente, a través del amor con Jesucristo, con la Santísima Trinidad, invocando al Padre para dar gracias. Primero, humildemente reconocer las faltas, el perdón, la contrición que se hace, el agravio a los otros, a los semejantes, el daño a la naturaleza, el atentar contra la vida, en muchas formas, así no sea como lo narran allí en las crónicas, veremos agrediendo al otro físicamente, matándolo físicamente, dañándolo físicamente. Se mata desde el alma, con el pensamiento. Estos días también nos lo recordaba el Señor en la palabra. No es tanto por el acto consumado, sino que ya el pecado, el delito, el daño viene desde el espíritu, cuando hay una mala intención, cuando hay un mal obrar, por tanto hay una mala consecuencia. Entonces desde ahí ya viene, por no tener conciencia de ello y por no pensar en conectar con todos como una unidad, como bien lo ha venido también en estos días meditándose en torno a la palabra del Espíritu Santo, macro, todos los órganos de un mismo corpus, lo que siempre nuestro Señor Jesucristo soñó y ha soñado y soñará siempre, toda la humanidad henchida, toda, expandida, toda, resplandecida con su luz, siendo, compartiendo y perviviendo, como todas las demás especies los hacen, los lirios del campo, las aves del cielo, los conejos en sus madrigueras, todos, satisfaciendo sus necesidades, pero es que ya la sociedad, y hoy día, y toda la vida, desde antigua, no son necesidades, sino necedades, que esperamos que Dios las satisfaga. Y nuestro Señor Jesucristo, que tanto nos ama, y el Padre, y el Espíritu Santo, que es amor, no sabemos pedir lo que necesitamos, nos ha dicho permanentemente San Pablo también, así como todos los órganos que constituimos el Espíritu Santo. Pedimos es por necedades, cosas, vanidades que nos ha impuesto la sociedad de consumo y queremos hacer ver que es necesario y no son las necesidades de orden natural, que la naturaleza misma autoabastece siempre y crece y robustece, pero nos llenamos de cosas que no necesitamos, cosas inútiles, cosas que dañan a otros. ¿Cuántas presuntas justificaciones hay en las guerras para producir armas y generar más dependencia de un país con otro?
territorio con otro, un pueblo con otro, ofreciéndoles seguridad, protección, confianza. Todas esas falsedades que hay montadas desde lo pagano, desde lo mundano, de lo inmundo de este mundo, que no son precisamente las necesidades esenciales. Jesucristo salubrista, máximo por excelencia, como ayer se decía, educación, salutación, la salud, protección, pastor que cuida sus ovejas, todo. Y eso es providencia divina, eso es gracia divina, pero no valoramos eso, no agradecemos por ello y no lo devolvemos en los demás a través del servicio, con nuestro ser, siendo coherentes entre lo que se siente, lo que se piensa, lo que se dice y hace, ni siendo coherentes en cómo establecemos relaciones de amor con todos los seres humanos, compartiendo en misericordia lo que a bien tengamos, como hacían nuestros hermanos cristianos al inicio, creyentes, no creyentes, todos, de una cultura, de la otra, de una tradición y de la otra. Y allí, pues, para no insistir mucho en las narrativas de las crónicas que bien están allí documentadas y fueron otros contextos, pero las podemos ver hoy día permanentemente, cuando el ser humano se apega, se aferra y niega a Dios por tener, por poder, por placer, y van constituyendo reinados, mundos, palacios, dotados de cosas inútiles, de seres inútiles, con el amor del mundo, pero así, solo por tenerlos allí de lujo, sentados o esclavizados o sometidos, pierden su libertad, nos vuelven esclavos de nosotros mismos, cuando nosotros mismos nos hacemos esclavos con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, que también son necesidades inducidas por esos estilos de vida, por el consumismo, por el esnovismo, por ese individualismo. Y nos amarga no tenerlas, y no tener con qué satisfacerlas. No, mis amores, es ya, ama ya, la vida a plenitud. Si se logra armonizar espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente, en este segundo, viviéndolo a plenitud como si fuera el último día de nuestra vida, para estar en gracia de Dios, meditando, orando, ayunando, compartiendo, sirviendo, proveyendo a los demás, pero también en esa misericordia, reconociendo al Señor, bendiciendo al Señor, caminando a la derecha, seguramente vamos a seguir escalando. Y vivir ese momento como si fuera el primero del día, con toda la alegría, con todo el entusiasmo, con toda la energía. Y lo que sean adversidades, problemas, dificultades, ya llegarán. Si no llegarán, porque el futuro en verdad no existe, es un eterno presente. ¿Para qué llenarnos de ansiedad previamente de cosas que no han de ocurrir o que no han de ocurrir de acuerdo a nosotros? Que no han de ocurrir de acuerdo a los otros, ni de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las cosas, solo gracias a Dios. Da gracias por este día. Y si así es su voluntad, que llegue otro día, pues en otro día será ese acontecer. Y lo que ya pasó se entrega en manos de Jesucristo, amén. De nuestro Abba. Porque si son cosas que adversas, obstáculos que no se pudieron superar, que no fueron bendiciones, fueron aprendizajes. Y seguimos vivos. Amén, gracias a Dios. Y ahí se queda, en manos suyas. El ser omnisciente, omnipresente, omnipotente Dios le permite replegarse en todo eso que llaman pasado, que llaman presente, que llaman futuro, lo que llaman el aquí, lo que llaman el allá, lo que llaman otro planeta, lo que llaman en el sentir, en el pensar, en el actuar. Él nos atraviesa plenamente. ¿Sabe qué necesitamos? Lo que hay es que ser coherentes en nuestra fe, confianza y esperanza en Él.
amorosamente. Sigan siendo bendecidos. Un abrazo. Muchas gracias por su espacio y tiempo. Hasta pronto.